Hay un infiltrado en la caseta del Real Madrid. Alguien que lleva semanas desvelando absolutamente todo. Los choques, los improperios, los mensajes privados, los clips del vestuario. Datos que jamás deberían salir de Valdebebas y que están apareciendo en prensa, en redes, en perfiles franceses de X con imágenes y grabaciones que solo podía poseer alguien de dentro. Y el Madrid lleva jornadas rastreándolo con desesperación. La entidad sabe que hay un elemento interno que está dinamitando lo que queda de esa plantilla desde las entrañas. Y hoy hay nombres. Hoy hay candidatos. 5 apellidos que cuando los oigas no vas a dar crédito. Pero antes de llegar al delator, necesito que comprendas todo lo sucedido, porque lo de estos días en el Madrid no tiene parangón, y hoy vamos a desmenuzarlo todo, punto por punto, sin obviar nada, que ocurrió exactamente segundo a segundo, desde que Valverde le negó el saludo a Tchouaméni hasta que lo evacuaron en silla de ruedas medio inconsciente y ensangrentado. Porque la nota de Valverde es el escrito más absurdo, más incoherente y peor asesorado que ha difundido un futbolista profesional en la historia del deporte. Lo vamos a diseccionar frase a frase. ¿Qué expone exactamente el chat de Tchouaméni que salió a la luz y que revienta la versión oficial de todo lo ocurrido? ¿Es verdad que había futbolistas simulando dormitar durante las sesiones tácticas de Xabi Alonso? ¿Y quiénes son? ¿Por qué Arbeloa envió Bollería en moto al vestuario tras la trifulca para intentar reconciliar? ¿Y por qué eso es lo más esperpéntico que se ha visto en la historia del fútbol profesional? ¿Y quién va a portar el brazalete del Madrid en el clásico del domingo? Cuando lo descubras, no lo vas a asimilar. Aguanta hasta el final porque hoy no nos dejamos nada en la recámara. Toda la nota, el chat, la riña, el chivato, los dulces, el capitán del clásico, todo. Si eres madridista de cuna, esta semana no se sufre. Esta semana se vive con orgullo. Suscríbete si aún no lo hiciste. Vamos, antes de meternos en harina, necesito que tengas nítido el cuadro general de lo acontecido esta semana en el Madrid. Porque esto no es un suceso aislado, esto es un cúmulo de turbulencias que han estallado a la vez y que han situado al club en un escenario que ningún madridista habría concebido hace 2 años. En los últimos 7 días en el Real Madrid ha ocurrido lo siguiente. Mbappé se marchó 4 jornadas a Francia y 5 a Italia con su pareja, mientras el grupo competía tocado, decían, tan tocado que estaba brincando desde un yate en el Mediterráneo y aterrizó en Barajas al minuto 70 del encuentro de sus compañeros. Saliendo, muerto de risa de Valdebebas mientras todo se incendiaba, Rudiger le soltó un manotazo a Carreras en febrero. El club lo silenció y hace 2 semanas volvió a encararse con él en la ciudad deportiva. Esta vez tan agresivo que sus propios colegas tuvieron que interponerse para separarlos y forzarle a disculparse. 41.000 euros diarios sin repercusiones. Bellingham y Mbappé tuvieron un cruce tenso en la caseta del Bernabéu. Vinicius armó un escándalo cuando le reemplazaron en el clásico. 6 futbolistas se niegan a cruzar palabra con Arbeloa. Los progenitores de jugadores telefoneando a Florentino para protestar por los minutos de sus hijos y encima Mendy. Ferland Mendy lleva temporadas siendo uno de los carrileros zurdos más sólidos de Europa. Un tipo que lo ha entregado todo por ese blasón y esta semana se ha sabido que su lesión es brutal, desgarro tendinoso con desprendimiento óseo. Mínimo 1 año en el dique seco. Y según las filtraciones que han trascendido, Mendy medita seriamente colgar las botas con 30 años, porque su físico no resiste más, porque lleva cursos jugando dañado, dándolo todo por un club que esta semana tiene a sus hombres enzarzados a golpes en la caseta. Y mientras Mendy llora por su trayectoria en un rincón de Valdebebas, Trent Alexander-Arnold también fue avistado llorando en otro rincón del complejo. 2 jugadores llorando en Valdebebas el mismo día. Eso es lo que es el Real Madrid esta semana. Y después está la trifulca, la pelea que lo ha transformado todo, la que ha sido calificada como el mayor altercado en la historia de Valdebebas y que voy a relatarte ahora instante a instante porque los pormenores que han aflorado son tan duros que hay que atenderlos con cuidado. La pelea. Lo que ocurrió de verdad. El miércoles hubo un primer roce entre Valverde y Tchouaméni en el entreno. Entradas al límite, tensión, un pique que el club intentó minimizar. Cosas de fútbol dijeron, sellaron la paz, que no había ocurrido nada. El jueves, Valverde arribó a Valdebebas, persuadido de que Tchouaméni había aireado a la prensa lo del día previo y lo primero que hizo al llegar fue negarle el saludo. En el apretón previo al entrenamiento, Valverde le negó la mano a Tchouaméni frente a toda la plantilla. Un gesto que disparó la tensión en la caseta al momento y arrancó la sesión y durante toda la práctica, mientras el grupo procuraba trabajar, Valverde no cesó de señalar a Tchouaméni de haber filtrado la disputa del miércoles. Sin parar, Tchouaméni lo desmentía en todo momento. Le rogaba que frenase, que había que terminar con el ambiente hostil.
Y Arbeloa, que estaba presente, no me dio. El técnico del Real Madrid, contemplando cómo dos de sus futbolistas se encendían durante todo el entreno y sin intervenir. Las entradas entre ambos durante la práctica fueron durísimas, incomprensibles para sus colegas y para el cuerpo técnico, feas, violentas, con una intención que trascendía el fútbol. Finalizó el entreno y aquí es donde llegó lo peor. En el vestuario, Valverde prosiguió. Siguió acusando a Tchouaméni. Siguió y siguió. Algunos jugadores trataron de mediar. Le suplicaron que cesara, que ya bastaba. Tchouaméni le habló en inglés, aparentemente con calma, pidiéndole que concluyera de una vez, que había que pasar página. Valverde no se detuvo y entonces Tchouaméni perdió la paciencia y le conectó un puñetazo que le alcanzó de pleno en la testa. Valverde se desplomó, se golpeó la frente contra una mesa al caer y los futbolistas hallaron a Fede en el piso, sangrando y medio inconsciente. Medio inconsciente, el capitán del Real Madrid en el suelo de la caseta de Valdebebas, sangrando medio inconsciente tras que su compañero le noqueara de un golpe frente a toda la plantilla. Tuvieron que retirarlo en silla de ruedas. José Ángel Sánchez, que se hallaba cerca de la caseta, acudió veloz, pero cuando llegó todo había concluido. Tchouaméni abandonó Valdebebas en su coche particular sin pronunciar una palabra, con la capucha calada, sin dar explicaciones. Florentino Pérez convocó junta de urgencia. El club divulgó un comunicado oficial iniciando expediente disciplinario a ambos y los servicios médicos del Madrid dictaminaron para Valverde un traumatismo craneoencefálico. Un traumatismo craneoencefálico, hermano, causado por un puñetazo de su compañero de escuadra en el vestuario con descanso forzoso de 10 a 14 días. Y Valverde no disputará el clásico del domingo. Ni Tchouaméni, ni Mendy, ni Güler, ni Militao. El Madrid arriba al Camp Nou sin 5 hombres, sin el capitán, sin el ancla, sin el lateral zurdo titular. Al clásico, al duelo donde el Barça puede proclamarse campeón matemáticamente si no lo era ya. Y las posibles penalizaciones son históricas. El Madrid puede aplicar falta grave con suspensión de empleo y salario y entre 3 y 10 encuentros de castigo o falta muy grave con entre 11 y 20 partidos o despido disciplinario. Despido disciplinario, que el Madrid puede largar a uno de sus titulares por lo acontecido esta semana. Y antes de sumergirnos en el comunicado, hay que comentar algo que no se ha subrayado bastante, la campaña de Fede Valverde. Porque lo de hoy no es un episodio suelto. Es el último acto de una temporada que condensa perfectamente lo que es el capitán con más compromiso de la historia del Real Madrid. Valverde se ofreció a actuar de lateral diestro cuando Arbeloa se lo solicitó. Lo aceptó. No se plantó, no dejó a su técnico en jaque públicamente cuando no quedaban opciones en la plantilla. Un capitán que respalda a su entrenador en público. Valverde frenó el motín contra Xabi Alonso. Fue uno de los futbolistas que empujó para sostenerlo. El proyecto más estimulante que había tenido el Madrid en años, defendido desde dentro por un grupo de jugadores entre los que estaba el capitán. Valverde chocó con Luka Modric en un entreno el año pasado. Con Modric, el futbolista más venerado que ha pisado esa caseta en la última década, al que todos los jugadores del Madrid admiran y Valverde se empleó a fondo con él en un entreno. Valverde se encaró con Baena en el aparcamiento del Bernabéu, fuera del recinto, en el parking a un rival en el parking del estadio más emblemático del planeta. Y ahora esto. Traumatismo craneoencefálico, silla de ruedas, baja de 10 a 14 días y sin poder disputar el clásico del domingo, el capitán más entregado de la historia del Real Madrid. No es una valoración, es un currículum. Pero aquí viene algo que todavía no te he relatado y que modifica la óptica de todo. El comunicado más humano de la historia del fútbol. Pocas horas después de que Valverde abandonara en silla de ruedas Valdebebas, difundió una nota en sus redes y esa nota es, sin duda alguna, el documento más sincero, más visceral y peor gestionado que ha publicado un futbolista profesional en la historia del deporte moderno. Vamos a desgranarlo porque vale la pena hacerlo despacio. Dice que no le han agredido. Bien. Primer punto, dice que él no ha agredido a nadie. Segundo punto, dice que se han encarado. Tercer punto, momento. ¿Cómo puedes afirmar en el mismo comunicado que no hubo trifulca y que se encararon? ¿Cómo puedes negar que te golpearon y admitir que hubo un choque? Eso no es una nota, eso es corazón en cada frase. Dice que alguien se lo ha inventado, pero reconoce que sucedió algo. Dice que lo lamenta profundamente. ¿El qué? ¿Caerse solo? ¿Haberse golpeado contra una mesa? Dice que le ha dañado su imagen. Tío, el Madrid está en batalla. Hay un colega tuyo que medita retirarse. Hay roces en la caseta cada día. Y tú hablas de tu imagen porque te duele el escudo.
Dice que no iba a expresarse hasta final de campaña y publica la nota menos de 12 horas después de los hechos. Dice que no estaba para hacer posteos en redes y lo cuelga en Instagram y después, en medio de todo el desbarajuste, inserta una frase que es la más reveladora de toda la nota. Dice: siento frustración de ver que algunos de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de campaña, dejándonos el alma. Algunos de nosotros llegamos con las últimas fuerzas, dejándonos el alma. ¿Quién está llegando al final de campaña sin dejarse el alma? ¿Quién está llegando fresco? ¿Quién ha estado en un barco en Italia mientras sus compañeros se dejaban la piel en Valdebebas? Valverde, en su propia nota, le está mandando un recado a Mbappé sin citarlo. En el documento en el que supuestamente procura templar ánimos, le lanza un dardo a su compañero. El comunicado más pasional de la historia del fútbol. Escrito con el alma. Sin ChatGPT, sin un director de comunicación que le dijera que lo que estaba redactando era un torrente de madridismo puro. Y la parte más simbólica de toda la nota es el contexto en que la difunde. El club acaba de difundir un comunicado oficial iniciando expediente disciplinario a los dos futbolistas. La versión oficial del club afirma que hubo un incidente serio que avala sanciones históricas y el capitán publica en Instagram que no ha sucedido nada y que se cayó solo contra una mesa. O sea, el club dice que fue tan serio que puede llegar al despido disciplinario y el capitán dice que se cayó solo para proteger a su hermano de vestuario. ¿A quién le crees? Y después está la dimensión humana de todo esto, porque la nota de Valverde no solo es impulsiva, es la estampa perfecta de un futbolista sin filtro, con agallas, sin la más mínima idea de cómo gestionar una crisis porque siente en Madrid. Un futbolista que cobra millones al año y que prefiere hablar con el corazón antes que con un libreto. No tienes a nadie con la ESO cerca. No tienes un director de comunicación. No tienes a alguien que te diga: Fede, respira, no publiques esto. Y aún así lo difundió. Y lo difundió en menos de 12 horas el mismo que dijo que no estaba para redes el fútbol. Escrito por el capitán más madridista de la historia del Real Madrid en el día más duro de la historia de Valdebebas. Es una obra de arte en su categoría y entonces para cerrar la semana más intensa de la historia del Madrid ocurrió algo que resume perfectamente el ADN que hay en ese club ahora mismo. Después de la trifulca, después de que Valverde saliera en silla de ruedas, después de la junta de emergencia de Florentino, después de los expedientes disciplinarios, un repartidor arribó a Valdebebas con una bolsa. La bolsa era para un utillero del Real Madrid y dentro de la bolsa había bollos. Bollos. Arbeloa mandó bollos en moto a la caseta del Real Madrid para procurar recomponer a los jugadores después de que uno terminara en el hospital con traumatismo craneoencefálico. Esto no me lo invento. Lo difundió el Chiringuito. El técnico del Real Madrid, tratando de unir un vestuario donde todos sangran por el escudo, tratando de imponer calma, tratando de que sus futbolistas recuerden que son familia, decidió que la solución era mandar bollos como si fueran hermanos que se han peleado en el patio y el míster les trae un detalle para que se abracen. El mayor club del mundo gestionado con corazón. Y mientras tanto, esta mañana Mbappé retornó al entreno y llegó igual que se marchó ayer, sonriendo, partiéndose de risa. Feliz como si en la caseta no hubiera pasado absolutamente nada, como si el capitán no estuviera en casa con traumatismo craneoencefálico, como si sus colegas no se hubieran encarado el día previo. Mbappé sonriendo, Tchouaméni entrenando con normalidad, Valverde en casa guardando reposo y en Madrid sin capitán para el clásico del domingo. O no exactamente sin capitán, porque lo que han comunicado hoy es todavía más madridista que todo lo anterior. El capitán del Madrid en el clásico del domingo va a ser Vinicius. Vinicius, el mismo que presionó para mantener a Xabi Alonso, el mismo que armó el revuelo histórico cuando le reemplazaron en el clásico diciendo: yo no me voy de este equipo. El mismo que se puso la foto con el Real Madrid de Instagram cuando la afición le pitó porque le duele. El mismo al que el vestuario señala como el confidente de Arbeloa. El mismo que según Toni Kroos es exactamente el ejemplo de lo que debe ser un jugador de equipo. Porque Kroos habló esta semana y lo que dijo es un misil dirigido a Vinicius. Sin citarlo, dijo textualmente que Luis Enrique retiró a Dembélé, su mejor futbolista, en el minuto 65 de una semi de Champions, y que nadie protestó, que Dembélé abandonó el césped, estrechó la mano a su técnico y se sentó en el banquillo alentando a sus compañeros. Y que eso demuestra el respeto que los futbolistas del PSG tienen hacia el entrenador. Y después dijo que hay ejemplos opuestos, que el 90% de los futbolistas que se creen estrellas cuando les sacan hacen gestos en el campo y se sientan en el banquillo molestos. Ejemplos opuestos sin citarlo. Pero todo el mundo sabe a quién se refiere,
al que armó el revuelo en el Clásico cuando Xabi Alonso le reemplazó al que ahora va a ser el capitán en el Camp Nou. Yeah. Lo veíamos venir porque hemos visto demasiado fútbol para no saber cómo terminan estas historias. El Barça compite, el Madrid remonta y el domingo en el Camp Nou la diferencia va a ser evidente para todo el mundo. El fútbol siempre da la razón, y esta semana la está dando de una manera que nadie podría haber imaginado. Antes de marcharme, la pregunta que quiero que me respondáis en los comentarios. ¿Quién creéis que es el infiltrado de la caseta del Madrid? ¿Ceballos, Asensio, Vinicius, Mbappé o Lunin o quizá alguno que no he citado? Dejádmelo abajo porque este debate me interesa mucho y voy a estar leyendo todos los comentarios. Y si lleváis tiempo por aquí y todavía no os habéis suscrito, ya sabéis lo que toca. Este es el canal donde se cuenta lo que no se dice en la tele, donde se analiza lo que en los bares se habla, sin filtros, sin complejos, con orgullo madridista de verdad. Dale al botón y activa la campanilla porque lo que viene esta semana con el Clásico va a ser histórico. Y ahí arriba tienes el vídeo de ayer con todo lo que ocurrió en Valdebebas. Si no lo has visto todavía, dale al play y nos vemos dentro. A la Madrid siempre.